Mi nombre es Julie Victoria, esto es A Solas con Él. Es para mí un placer que hayas tomado el tiempo para ver este video. Si no eres parte de la familia, por favor únete a nuestra familia siguiéndonos en nuestras redes. Si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por regresar a ver este video. En este episodio de A Solas con Él les tenemos algo muy especial, ya que estará conmigo alguien a quien tomamos por ejemplo, alguien a quien honramos por su servicio al Señor. Estoy hablando de nada más y nada menos que de mi pastor, de nuestro pastor, Alain López. Y en este episodio estaremos contestando muchas de sus preguntas. Bendiciones amigos, aquí estoy con mi querido pastor Alain López, un hombre de integridad, un hombre de Dios. Y nada, estamos hoy aquí para contestar algunas de sus preguntas. Gracias, Julie, es una gran oportunidad, gracias por la oportunidad, es un honor y también una gran responsabilidad. Así que gracias, aquí estoy para servir. Un honor para mí. ¿Qué tal si comenzamos? ¿Seguro? Ok, a ver. ¿Qué usted piensa de lo que muchos categorizan como veneración de imágenes? Venerar imágenes. Primero la palabra nos habla claramente, el Señor nos habla claramente en el Antiguo Testamento, más marcado que en el Nuevo Testamento, acerca de la adoración de imágenes. Y claro, la palabra que se usa es adoración, no veneración. Entiendo la diferencia. Hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Lo que la palabra nos enseña, especialmente en el Antiguo Testamento, es no adorar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con venerar? Tenemos que entender qué cosa es venerar. Y básicamente, en una expresión muy sencilla, venerar es respetar demasiado. Entonces, ¿podemos respetar demasiado a alguien? Sí, está bien que respetemos. No me gusta usar la palabra demasiado porque demasiado nos dice que es más de lo normal o más de lo correcto. No debemos respetar demasiado a nadie, solamente a Dios, porque es más de lo correcto. La problemática que yo veo con la palabra venerar es que las prácticas de las personas que dicen que veneran van más allá de venerar. Sí. En realidad lo que están haciendo es adorando. Eso es por una parte, y por otra parte tú no veneras una imagen, tú veneras una persona, tú respetas, y hay personas que merecen más respeto que otras, entiendo, pero el respeto va dirigido a una persona, no una imagen. Es decir, yo no tengo que tener una imagen de mi abuelo y respetar la imagen de mi abuelo, por mucho que lo respete. No es la imagen, es la persona de mi abuelo. No necesito la imagen para respetarlo. Exacto. Muy buena respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre veneración e idolatría? Idolatría. Bueno, idolatría es el acto de poner a cualquier persona en el lugar de Dios. Y eso puede tomar diferentes formas. Hay diferentes formas en que una persona puede adorar o idolatrar. Idolatría básicamente es el concepto de poner a cualquier persona en el lugar de Dios. Entonces, tomando lo que habíamos dicho anteriormente, cuando alguien dice que venera, de nuevo, las prácticas de las personas que dicen venerar una imagen, pues por lo general se van por encima de lo que en realidad es venerar y llega a ser más bien adorar. Entonces, pues yo creo que por supuesto solamente Dios merece nuestra adoración. No tenemos que adorar absolutamente a nadie más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, nuestro Dios. Todas las otras personas son dignas de veneración, quizás, para usar la palabra en el término correcto. Respeto. Respetamos a María, por supuesto que respetamos a María, que fue alguien singular, sin duda es alguien singular, que todas las buenas cualidades están allí, podemos respetarla. No necesito una imagen para respetarla. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los padres de la iglesia fueron gente respetable, sin lugar a dudas. Fueron ejemplos para nosotros, pero eso es muy diferente de adorarlos. Sí. De hecho, en el Nuevo Testamento hubieron ocasiones en que intentaron adorar a siervos de Dios como Pedro. ¿Qué hicieron ellos? Los que fueron verdaderamente siervos de Dios dijeron, no, yo soy indigno, yo soy indigno de que tú me adores, yo soy tal como tú, son las palabras de ellos. Entonces, no hay razón por la cual ningún hombre
tenga que adorar a otro. Venerar es diferente en la medida correcta, en la aplicación correcta de venerar. ¿Debemos venerar a otras personas? Por supuesto que sí, a personas, no imágenes. Entonces, pues, hay una gran diferencia entre venerar e idolatrar. Cuando alguien idolatra a alguien, lo pone en primer lugar, lo pone por encima de Dios. Sí. Y eso ocurre muy frecuente. Eso ocurre muy frecuente y en una forma muy sutil, y es por eso que no lo identificamos como una idolatría, pero lo es. Por ejemplo, cuando decimos que lo que alguien dice, o cuando le damos más importancia a lo que alguien dice, de lo que la palabra dice, la palabra de Dios. Entonces, de repente, si Dios dice en su palabra, voy a usar algo que no es relevante, pero creo que todo el mundo puede aplicar. Cuando alguien dice, este lapicero, si Dios dice, este lapicero es rojo, y hay una persona que sale diciendo, el lapicero no es rojo, es azul, y de repente creemos que el lapicero es azul, estamos adorando a esa persona, estamos idolatrando a esa persona. No hay nadie que merezca el lugar de Dios, solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces, no hay nadie que merezca ese lugar. En el momento en que una persona va por encima de lo que la palabra de Dios dice, pues estamos adorando a esa persona, estamos idolatrando a esa persona. Y eso se da en cualquier ámbito religioso, protestante, católico, en todos los ámbitos se da eso, no se da solamente en un ámbito, se da en todos, y es algo totalmente incorrecto. No hay razón por la cual tengamos que adorar a alguien que no sea Dios. Entonces, esencialmente, en el contexto que se usa, estamos hablando en este instante de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el contexto que ellos usan esa palabra veneración, es idolatría, se pudiera igualar, ¿cómo es la palabra? Sí, Igualar. Sí, pudiera igualar, sí. Igualar. Yo creo, hablando específicamente de lo que es la Iglesia Católica, yo sé que la palabra que se usa es venerar, y digo esto con mucho respeto, quiero que entiendan esto, y quiero que lo entiendan de esta manera, quiero explicarlo de esta manera. Los nombres de las iglesias no son importantes. O sea, las denominaciones... Las denominaciones no son importantes. Yo pudiera decir que ni los bautistas son salvos, ni los pentecostales son salvos, ni los protestantes, ni los católicos, porque Dios no salva a una categoría. Dios salva a personas. Entonces, no estoy, defendiendo una cosa ni la otra, simplemente quiero decir que el hecho de que una persona tenga un apellido, digamos así, de protestante o de católico o de una denominación específica, no la hace salvo. Lo que hace salvo a una persona es su relación con Dios. Y que esa relación sea, por supuesto, en los medios correctos, por la fe en Jesucristo, su Hijo. Eso hace salvo a una persona. Todo lo otro, pues, son otras cosas que, pues, toman un segundo lugar, Entonces, para intentar regresar a la pregunta, estamos hablando de lo que es la veneración. Versus la idolatría. Versus la idolatría. Yo creo que sí, que en la Iglesia Católica, muy honestamente, las personas que dicen venerar, especialmente venerar una imagen, pues no hay base bíblica absolutamente ninguna para que usted respete demasiado, mucho menos una imagen. Usted puede respetar, no demasiado, debe respetar el lugar correcto que tienen todos los personajes bíblicos, incluyendo María, incluyendo pues el apóstol Pablo, Juan, pero todos ellos reconocieron ser pecadores, todos ellos, incluyendo a María. María tuvo que ser salva por su Hijo Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, no hay otro, solamente hay un mediador, dice la palabra, entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. No hay otro mediador, solamente Jesús. Y es por eso que adoramos solamente a Jesús y no a ninguno de los otros. Hay un lenguaje que se usa en la Biblia, se usa en la palabra de Dios, y creo que es importante nombrarlo, y es santo. San Lucas, San Juan, San Pedro. Y ese nombre está ahí, es merecido, está correctamente puesto en nuestras Biblias. Son santos, pero son tan santos, Julie, como tú eres santa, como yo soy santo. Y eso es algo que yo creo que la iglesia debiera entender. La santidad que tenía el apóstol Pablo es la misma santidad. Somos sido lavados igualmente por la sangre de Cristo. Es decir, es la misma sangre. La misma sangre. El Señor no vertió más sangre por Pablo que por mí. Ahora, dicho eso, permítame la aclaración.
Sí hay personas que son más santas que otras. Hay personas que practican más la santidad que otras. El término santo significa separado, separado para Dios. ¿Separado de qué? Separado del pecado y para Dios. Entonces, por supuesto, hay personas que son más separadas. Sí. Entonces, el término santo es un término que, por supuesto, se le puede dar con todo el mérito a los apóstoles y a todos los cristianos en realidad. Pero no hay una persona que simplemente sea reconocida como San Miguel o San Lucas o San Pablo y que de repente merezca más veneración que otra persona, que cualquier otro cristiano. El hecho, la labor, la obra que desempeñaron ellos merece respeto, por supuesto que merece respeto, no le estamos restando ese respeto, ¿ves? Pero la cualidad de santo está dada a que Dios lo separó, Dios lo limpió, y no hay una virtud humana que pueda hacer eso. No hay virtud humana, Julie, que pueda vencer el pecado y separarlo para Dios. Quien único puede hacer eso es el Espíritu Santo. Cuando reconocemos a Jesús, precisamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien pone ese sello en nosotros y nos separa. Y cuando pensamos, para ir un poquito más profundo en el término de santo y demás, cuando pensamos en el hecho de que yo tengo eso, el hecho de que yo soy separado para Dios tanto como lo fue Pablo, tanto como lo fue Pedro, tanto como lo fueron todos, tanto como lo fue María, es algo glorioso. El cristiano común, y cuando digo el cristiano común no me estoy refiriendo a personas que parecen cristianos pero no lo son. Me estoy refiriendo a aquellos que verdaderamente tienen una relación con Dios, una relación de hijos, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero y han sido sellados con el Espíritu Santo, aquellos que dan frutos. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis, no por lo que alguien diga. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, no importa la denominación. El fruto es lo que demuestra lo que uno en realidad es. Entonces, me estoy refiriendo, para ser claro, a los cristianos auténticos, a los verdaderos cristianos. Alguien que da fruto, pues, que es un verdadero cristiano, y en efecto lo es. Pues entonces, todos los cristianos debiéramos estar conscientes de eso. Debiéramos estar conscientes que el nivel de santidad, o al menos el hecho de que hemos sido lavados y que hemos sido limpios, que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido separados para Dios, como dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y después nos dice, ¿para qué? El propósito. Que eso tiene mucho que ver con ser santo. Santo literalmente separado para Dios. Propósito, para Dios. Todo creyente tiene eso. Todo creyente, absolutamente todo creyente. Entonces, hablando de lo que es el catolicismo y el protestantismo y demás, y la iglesia en general, yo quiero decirle que Dios tiene una iglesia, una sola iglesia. La iglesia es una. Universalmente hablando, el cuerpo de Cristo es uno. No hay apellidos allí, es el cuerpo de Cristo. ¿Andas buscando contenido que te ayude a crecer espiritualmente? Contenido edificante donde podrás aprender más de la palabra del Señor de forma práctica y relevante. ¿Te gusta nuestro contenido? En nuestro canal de YouTube, al igual que en nuestra página de Facebook, podrás encontrar otros devocionales para tu edificación. Si no tienes tiempo para ver videos, te tenemos cubierto. Puedes encontrar nuestros videos devocionales en formato audio a través de nuestros podcasts en iTunes, Spotify, Google Play y otras tiendas digitales. Búscalos ya bajo el nombre A Solas con Él Podcast y en nuestra página web www.julievictoriamusic.com encontrarás recursos de apoyo que podrás usar mientras ves y escuchas nuestros devocionales. Y todo absolutamente libre de costo para ti y disponible ya mismo. Pedro fue quien dijo ese texto, quiero citarlo de nuevo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un pasaje muy conocido. Todos nosotros tenemos eso. No es solamente San Lucas o San Pedro o San Pablo, no.
Todo creyente tiene Sí. eso. Dicho eso, Lucas merece su respeto, Claro. Pablo merece su respeto y puede ser mucho más, de hecho lo es, mucho más que el respeto que yo pueda merecer como pastor o que cualquier cristiano pueda merecer. Pero el respeto que Pablo, Lucas y yo merecemos es diferente y está dado a nuestra labor, nuestra entrega. Sí. Pero el hecho de la santificación quien lo hace es Dios. Sí. Nadie se puede santificar a sí mismo. ¿Ves? Quien único te separa, quien único te hace diferente y te separa para Dios. El nacimiento espiritual es nacer del Espíritu. ¿Ves? Es nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3. Eso lo puede hacer solamente Dios. Sí. Desde ese punto de vista, todos somos santos. Las Escrituras nos llaman a nosotros, los cristianos, santos. ¿Ves? Entonces, hablando de las diferentes religiones, católicos y protestantes, el sacerdocio de todo creyente, absolutamente Sí. todo, es precisamente el centro de la reforma, es el centro del protestantismo, fue el centro, el enfoque de la obra de Martín Lutero. Al final, reitero, el pueblo de Dios es uno. Amén. Y ahí hay personas que están incluidas. Yo conozco, y no quiero que ningún católico vea esto y piense, está en contra de los católicos. No, como dije al principio, ni los bautistas son salvos, ni los pentecostales, ni los protestantes, ni los católicos, porque el Señor no salva una categoría, el Señor salva personas que tienen una relación con Él. Yo tengo, Yuli, permítame decirlo, tengo amigos que son católicos. Tengo en mente a alguien ahora, pero no creo que sea prudente decir el nombre y demás. El hombre es un hombre de Dios. Amén. El hombre ama tanto la iglesia como yo amo la iglesia. Sí. El hombre no tiene título de pastor, Sí. Tiene mucha influencia, es un hombre de mucha influencia, de mucho poder, alguien a quien respeto sumamente. Sí. Hemos hablado muchísimo, hemos hablado de estos temas, lo amo de todo corazón. Y él es un católico. Yo respeto más a ese católico que a muchos cristianos, a muchos protestantes. Entonces, no se trata de categorías, no se trata de denominaciones ni de nombres. Al final, lo importante es las personas. Y las personas que verdaderamente en la iglesia que tienen una relación con Dios. Amén. Eso es lo que vale. Lo demás es cosa que los hombres han formado y demás. Entonces, creo que ahora podemos entrar en el tema de que si Pedro fue el primer papa y todo eso. Sí. Sí, o sea, ¿la fundó la Iglesia Católica o no? No, el fundador de la Iglesia Católica no fue Pedro, fue Constantino. ¿Ya? El fundador de la Iglesia es Jesús. Cuando, si no es Mateo 16, creo que es Mateo 16, 18, si no es 16, 18, es 18, 16. Esos textos al final cualquiera lo puede encontrar, no es importante que yo sepa exactamente la cita. El Señor es la primera vez, absolutamente la primera vez que la palabra iglesia, eclesía en griego, aparece en nuestro Nuevo Testamento. Y es cuando el Señor Jesús, por supuesto, está hablando con Pedro y fue el momento en que Pedro le dice, no, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y él le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que parte de la confusión que hay está dada una mal interpretación precisamente de ese pasaje. Cuando Jesús está diciendo que Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo, dice la palabra esta, no se está refiriendo a Pedro, aunque sí el nombre de Pedro significa roca. Imagínense que, por ejemplo, imagínense por un momento que el Señor está diciendo eso, en efecto que Pedro es esa roca y que sobre esa roca, que sobre Pedro, él iba a edificar su iglesia. Y vamos, por ejemplo, al primer sermón de Jesús, el sermón del monte, cuando él termina y nos da la parábola de los cimientos. Y nos dice que hubo alguien que fundó su casa sobre la arena y otro la fundó sobre la roca. Imagínate que se estuviera refiriendo a Pedro. Como que no hace sentido. Por supuesto, cuando el Señor está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta, no esa, sino esta roca, se estaba refiriendo a él. Él es la piedra angular. Incluso Pedro, precisamente, bueno, permítame aclararlo. No estoy absolutamente seguro ahora que haya sido Pedro. Creo que fue Pedro que dijo que él es la piedra angular. Si no fue Pedro, fue Pablo. Al final no importa si fue Pedro o Pablo. Se estaban refiriendo a Jesús. El hecho de que Jesús es la piedra angular sobre la cual los apóstoles edificaron la iglesia. Entonces, ¿es Pedro el fundador de la iglesia? No.
El fundamento de la iglesia es literalmente Cristo. Y de hecho, precisamente poner ese fundamento fue el trabajo de los apóstoles, Sí. de los verdaderos apóstoles, Sí. que eso es otro tema. Sí. El trabajo de los apóstoles consistió primera y esencialmente en eso, en poner el fundamento, el cimiento, la zapata, en lenguaje caribeño, es la base de cualquier edificio. So, si miramos a la iglesia, como se ha mirado como un edificio, como una construcción, pues el fundamento es Cristo. ¿Ve? Amén. Y el fundador de la iglesia es Cristo, como él le dijo a Pedro en ese pasaje, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, no hay duda que sí, la persona, el hombre que fue el primer director, el primer pastor de la iglesia, sin duda fue el apóstol Pedro. Y de hecho, como he predicado varias veces en nuestra iglesia, y tú lo conoces bien, yo amo a Pedro. Me siento mucho más identificado con Pedro que ninguno de los otros apóstoles, ¿ves? Por las imperfecciones de Pedro, por las imperfecciones que veo en mí, ¿ves? A mí me llama mucho la atención el hecho de que el Señor escogió, en mi opinión, a la persona quizás más imperfecta, con más defectos, la persona que literalmente todos conocemos y es historia, que traicionó al Señor Jesús, ¿ve? Para que entonces pastoreara las ovejas, como el Señor le dijo cuando restauró básicamente ese llamado, ¿ve? Que le había dicho 3 veces, pastorea mis ovejas, era restauración del llamado. Algo que habilitaba, algo que capacitaba a Pedro para pastorear las ovejas, era precisamente su caída, su imperfección. Creo que Pedro, posiblemente más que todos los otros, podía entender claramente que él estaba pastoreando a personas que eran tan débiles como él. Y por lo tanto, él debía extender gracia, él debía extender misericordia, él debía practicar el perdón. You know? Entonces, ¿fue Pedro el primer papa? Por supuesto que no. Yo creo que hablando de veneración y adoración y demás, yo no conozco la vida personal, por supuesto, ni he hecho un estudio extenso de los papas y demás, pero el mismo Pedro nunca admitió que lo adoraran. Cuando Dios le dio la oportunidad a Pedro de morir como él quiso morir, en un momento cuando Jesús le anuncia a Pedro cómo él va a negarlo, pero dice que él estuviera dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte por Jesús, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos cómo Pedro precisamente va a la cárcel por Jesús. Algo que no está registrado en nuestra Biblia es cómo Pedro muere. Cuando Pedro muere, Pedro pues lo crucificaron, igual que Jesús. En efecto murió por Jesús, pero él no se sintió digno. A las personas a quien muchos llaman el primer papa y demás, que no fue el primer papa, él no se sintió digno de morir como Jesús y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Eso demuestra él no se sintió digno. Él no era digno. No. Y no hay otro digno. Hay uno solo digno y es Jesús. Todos los otros hombres somos iguales. Entonces, hablando un poquito de lo que es el trabajo sacerdotal y demás que vemos mucho en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2. Y eso tiene un gran significado. El significado es que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y ya que ese velo se rasgó en 2, ahora todo creyente, absolutamente todo creyente, aún los creyentes inmaduros, tienen acceso a Dios y no necesitan tener un hombre para tener acceso a Dios. Sí necesitan, permítame aclarar esto, tener un pastor, tener un maestro que le enseñe, tener alguien que le disipule, alguien que sirva como una figura paterna y demás. Eso es necesario. El Señor dio los ministerios, los dones para eso. Pero tener a alguien como intermediario no es necesario. Ni María, ni José, ni Pedro, ni Pablo, ellos fueron útiles. Útiles bueno, María va a traer a Cristo, por supuesto, y los apóstoles al darnos a conocer a Cristo. Entonces, ese trabajo es sin duda un trabajo muy importante, muy esencial, pero eso es todo. Ellos no son los mediadores. Hay un solo mediador, y es Jesús. Entonces, para contestar otra de las preguntas, porque habían muchas inquietudes en los comentarios. Bueno, algunos decían que pues nosotros no tenemos respeto a María, y fue algo que usted habló un poquito de eso. Sí, de los cristianos protestantes, ¿cuál es nuestra perspectiva en cuanto a María? María,
Esta y otras preguntas serán contestadas en el próximo episodio de A Solas con Él, que saldrá el próximo miércoles 21 de noviembre a las 9 de la mañana, hora de Miami. Si este video fue de bendición para ti, compártelo, dale al botón de me gusta y déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos que sepas que aparte del video tienes acceso a este devocional en formato de podcast en Anchor FM, Google Podcast, Spotify y ya también en iTunes. Puedes encontrarlos buscándolos bajo el nombre A Solas con Él Podcast. Por último, en nuestra página web julievictoriamusic.com podrás encontrar hojas de ejercicio en formato PDF que puedes descargar gratis y usar para estudiar el contenido que les comparto junto a los videos. En la descripción les dejaré algunos enlaces. Bueno, será hasta la próxima semana. Bendiciones.